Buenas tardes, estimados estudiantes. En un momento damos inicio. Vamos a dar un instante mientras que los demás se nos terminan de unir. Entonces, ¿qué le dicen? Te estoy llamando hace mucho. No sé, Tenemos un micrófono abierto, chicos.
Venga. Do you have the microphone open? Dice que sí, no, dice que se va. Dice que se va. On your picture, you could- Here's the directly on the computer. You see, if it's here, where you have your microphone. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer saludarles. Normalmente, para que estén informados, siempre damos al menos unos minutitos al principio. Sabemos que muchos de ustedes vienen de el trabajo, vienen de, pues, en algunos inclusive en autobús o en carro. Y pues sabemos que el tema de la conexión exacta es difícil. Igual yo siempre me conecto a la hora en punto, pero damos unos minutos más como para que todos podamos estar en la misma página, en la misma sintonía. Un placer presentarme con ustedes. Por ahorita el equipo que tengo no tengo disponible a la cámara, entonces no voy a poder este, verme al menos con ustedes de esta forma, pero sí van a escucharme aquí como la voz en off que les va a acompañar durante este proceso para la preparación hacia el examen de bachillerato, en este caso. Mi nombre es Víctor Quiroz, soy docente de inglés, trabajo como docente desde hace ya 14 años y tengo casi que la misma cantidad de años de experiencia en trabajo en educación abierta. De hecho, esta es mi quinta apertura en el instituto, hablando de lo que son clases de bachillerato y pues con bastante éxito en los últimos 2 años hemos ya graduado muchísimos estudiantes, incluyendo los cambios que se realizaron hace poco en la materia. Creo que los estudiantes normalmente tienen un proceso de aprobación bastante alto. No es que sea un extraordinario profesor, sino que siento que he tenido siempre muy buenos estudiantes y espero que ustedes sean otra generación de estudiantes exitosos y futuros bachilleres. En mi caso, soy docente licenciado en enseñanza del inglés. Trabajo actualmente en el Colegio Rincón Grande de Pavas como docente de inglés conversacional desde hace casi 10 años. Y adicional a esto, trabajo en el Instituto Metropolitano como docente de inglés de educación abierta. Anteriormente también he trabajado en algunas universidades del país como docente de la cátedra de enseñanza del inglés, trabajando con futuros docentes. Entonces, pongo mi experiencia y mi conocimiento a la disposición de cada uno de ustedes, esperando que podamos lograr de manera exitosa la aprobación de la prueba de bachillerato. El día de hoy no vamos a entrar en materia de forma directa, vamos a trabajar con lo que es primero una presentación del curso. Queremos establecer un poco cuál es el escenario de cada uno de ustedes. Quiero también discutir el temario con ustedes para que ustedes sepan cuál es el temario. Quiero también trabajar con ustedes lo que es este, un espacio de tiempo como para conversar también sobre lo que son las fechas importantes de este curso, porque como ustedes pueden imaginarse, tenemos el examen ya encima. Hay gente que dice, profe, pero faltan 3 meses, son 12 clases, sí, pero esos 3 meses, cuando ustedes se dan cuenta, están a 3 semanas del examen. Toda la examen de práctica, le tiran todo eso y de una vez, allá me salió. Por ahí hay alguien que está con el micrófono abierto. Gracias. Este, y eh, cuando ustedes se dan cuenta, ya tienen el examen a 3 semanas o a 2 semanas de hacerlo y normalmente es donde hay que apretar un poquito más, como quien dice, para tratar de lograr el éxito. Pero la idea es que desde un principio trabajemos la idea
Si alguno de ustedes ya ha trabajado conmigo, que creo, me parece aquí, me parece que hay algunos que ya han estado conmigo en niveles anteriores, la metodología de trabajo es muy similar a la que se hace en noveno año. De hecho, la técnica de lectura es prácticamente igual. Lo que varía es el contenido de los textos, que gracias a que ya tenemos dos exámenes de bachillerato hechos con este temario, creo que nos va a ser un poco más sencillo adaptarnos a el tipo de ejercicio. Ya he identificado muchas cosas nuevas en cuanto a el tipo de ejercicio y vamos a irlo trabajando conforme vayan pasando las clases. Eh, y luego de esto vamos a hacer un examen de práctica con una cantidad de textos pequeña, pero más que todo, lo que quiero observar, lo que quiero ver es cómo ustedes analizan el texto, un texto en general. ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Quiénes vienen un poco bien? ¿Quiénes están un poco rezagados con técnica de lectura? ¿Cómo andan en cuanto a vocabulario y demás? ¿Y qué me pueden decir ustedes de esto? Entonces, es lo que vamos a trabajar hoy. Antes de hacer la presentación del curso, quiero revisar el escenario de cada uno de ustedes, hablando de cuál es su background, digamos así, cuáles son sus antecedentes, si ya han hecho este examen anteriormente, si no lo han hecho, si ya han estado con el instituto anteriormente o si no, si tienen mucho tiempo de no hacer el examen o independientemente de que tengan mucho tiempo de no estudiar, indicarme cuánto tienen y qué piensan de cómo es el examen de inglés o cómo o cuál es el aspecto más difícil para ustedes del examen de inglés. Sí les voy a pedir, por favor, que esto es muy importante. Por ejemplo, aquí tengo algunos que están, tengo como PC, dice Flor, dice Rachel, Lisbeth. Es muy importante, chicos, que tengan, por favor, el nombre completo en Zoom. O sea, que pueda identificarlos yo por nombre completo, con nombre y apellidos. Eso normalmente es por un tema de control de la institución que a mí me piden para asegurarnos de las personas que están en este momento en la clase. Entonces, sí les agradecería esa parte de poner los nombres completos en la aplicación de Zoom. Adicional a esto, chicos, recordarles que todas las clases que nosotros trabajamos quedan grabadas para ustedes. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy la grabamos y la subimos a YouTube. Probablemente estará disponible en horas de la noche. Entonces, yo les comparto un link a ustedes donde ustedes pueden volver a ver la clase las veces que ustedes quieran. De esta manera nos aseguramos de que ustedes van a tener acceso al contenido y que si en algún momento, por algún motivo, no se pueden conectar por trabajo, por alguna situación personal, la clase queda grabada y que ustedes pueden ahí revisar el contenido de la misma. Entonces, tomen eso en cuenta también si en algún momento, por algún motivo, no pueden trabajar. Entonces, voy a pasar esta parte pequeña, por favor, nada más, como les dije, quiero una breve introducción de cada uno de ustedes, según sea el caso, la experiencia suya con el examen, si ya habían estado antes con el instituto, si no ya han estado con el instituto, cómo escucharon del instituto también, qué los trajo hasta acá, porque no es casualidad de que estén acá, siempre soy muy creyente en que Dios tiene designios importantes para cada persona y que no están acá por coincidencia, sino porque hay un plan para cada uno de ustedes. Y espero que este plan implique aprobar la prueba. Entonces, soy muy creyente de esto y quiero que de verdad esto se refleje en las clases. Entonces, voy a empezar por cada uno de ustedes, según el orden en el que los tengo en el cuadro de la pantalla. Hay alguien que está con el nombre de PC, como le decía, por favor, si puede cambiarse luego el nombre, se lo agradecería, pero si no, igual le escucho. Hola, ¿me escuchan? Como un poco entrecortado. Sí, ya le voy a cambiar el nombre. Mi nombre es Yosimar Rojas. Sí, se le escucha, pero bastante mal. ¿Usted sí me escucha bien? Sí. Sí, yo sí lo escucho bien. Deben ser los audífonos que ando. Sí, vieres que se te entrecorta un poco la conexión. Voy a pasar a otra persona. Trata de revisar un poco lo que es el tema de la conexión. Tal vez desconectar, reconectar internet, a ver si Ok, tal vez hay algún problema con eso. ok, Eh, de va- acuerdo, está bien. vamos con Sharon González. Sharon, Hola, sí, profe. ahora sí le escucho muy bien, claro y fuerte. Bueno, me llamo Sharon González.
Sí he hecho la prueba antes, este, pero ya tengo más de 8 años de que no la hago, entonces sí estoy un poquillo atrasadilla con eso. Ok, 8 años desde la última vez que hizo la prueba. Exacto, hace 8 años. Ha cambiado bastante el temario, de hecho, ha cambiado 2 veces en ese tramo de tiempo. Ha cambiado 2 veces el temario, de hecho. Entonces sí, sí tenemos ahí una amplia Entonces, diferencia en comparación a lo que era antes. Eh, sí, entonces no me Sharon, puedo imaginar ahorita cómo puede ser. sí, sí, ahí se va a ir percatando. Luego vamos a analizarlo cuando tengamos la oportunidad. Hoy no va a ser el día de analizar el examen, pero sí les voy a dar una idea de qué temas trata el mismo. Entonces, vamos a ver eh, cómo lo analizamos. Bueno, Charo, ¿y anteriormente estuvo en el instituto o No, cómo es la conoció de primera vez. nosotros? Es la primera vez y este año decidí, como es el único examen que me hace falta, entonces ponerme al día con eso y encontré el instituto, Ah, qué pero es la excelente, primera Charo. vez, Entonces, solo inglés le falta. solo inglés. Bueno, maravilloso. Dios primero, tengamos una nueva bachiller ahorita en abril, si Dios lo permite. Si Dios quiere, Vamos, sí. con gusto, Charo. Vamos con Arturo Molina. Arturo, me suena que usted sí estuvo con nosotros. Buenas noches. No, yo la primera vez que estoy en el instituto, profe. Ah, ok. Sí, me pareció conocido, Arturo. Bueno, bienvenido. Cuénteme, ¿cuál es su historia en este caso? Bueno, tengo un año aproximado de que hice el examen de noveno y hasta la fecha no he vuelto a hacerlos. Y si voy por todo completo bachillerato, Ok, excelente. Bueno, ya pasó noveno la vez pasada, ya va para bachi con todas las materias. ¿correcto? Sí, Bueno, las 6. Voy con las 6 materias. ok, Arturo, ¿qué le pareció el examen de inglés de noveno? ¿Le costó mucho? La verdad es que sí estuvo, bueno, lo vi un poco complicado porque como usted dice, pues cambiaron la forma de aplicar los exámenes y yo tenía mucho tiempo atrás de que no hacía exámenes, entonces sí, al cambiar el temario me costó un poquillo. Ok, ok, excelente. No, no, bueno, vamos a ver cómo le va con este. Creo que si pasó noveno, yo siempre les digo el consejo sincero a todos. Si pasaron noveno, muy probablemente puedan pasar bachi. Las lecturas son algo similares, algunos contenidos han cambiado. Creo que el problema del año pasado, si alguno lo aplicó, por ejemplo, aquí me pone una estudiante, Natalia, que como que hay un micrófono abierto. Gracias. Aquí me pone la estudiante Natalia, de hecho, Natalia Soto, que dice que la última convocatoria lo hizo y que no lo pasó. El MEP se puso un poquito creativo, creo que no quiero decir otra palabra porque queda grabado, pero y también se me prueba el MEP, pero se puso un poquito creativo con el examen y hicieron dos exámenes diferentes. Uno en que las preguntas iban de unos temas de la 1 a la 40 y el otro iban de la 41 a la 70. Y el segundo modelo lo hicieron con las preguntas que iban de la 41 a la 70, las pusieron de primero, y luego de la 1 a la 40 las pusieron de último. Fue una pequeña creatividad que tuvo el MEP por ahí, y hasta eso le complicó mucho a los estudiantes, porque prácticamente no eran los mismos temas ni el mismo orden, y eso es algo que algunos estudiantes inclusive lo apelaron, pero el MEP nunca va a aceptar ni dar el do de pecho en ese tema. Entonces, pues son situaciones de las que se dan, pero ahí las vamos a ir sorteando. Arturo, bienvenido y un placer tenerlo por acá. Vamos con Luis Mayorga. Sí, yo hace 4 años hice ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, hace 4 años hice el examen de noveno en colegio de noche y más o menos me fue. Sí lo pasé, pero sí me costó un poquito. Y igual, así como el compañero, llevo las 6 materias y es primera vez en el instituto.
No sé qué más, profe. Ah, excelente, Liz, tranquila, no se preocupe, es que tenía un problema aquí con la batería que se me había desconectado y estaba a punto de apagarse la computadora, pero bueno, ya lo tenemos por ahí resuelto. Y Luis, en este caso, bueno, después de 4 años, ya prácticamente volviste a sacar bachillerato, qué bueno. ¿No habías estudiado anteriormente con el instituto? No, es primera vez. Ah, ok, ok, Luis, entiendo. Bueno, bienvenido, es un placer tenerte por acá y el mejor de los deseos para que este mismo año seas bachiller. Muchas gracias. Vamos con Carol Vázquez. ¿Me escuchan? Claro y fuerte. Gracias, profesor. Buenas tardes y buenas tardes a mis compañeros. Bueno, mi nombre es Carolina Sánchez. Yo hice el examen de inglés de noveno en la convocatoria pasada. No recibía clases porque yo estudiaba en el INA, estoy en el básico, de hecho, en el INA, en inglés. Entonces, la profesora me dijo, tírese así como está, y así lo hice. Este, y en el Instituto Metropolitano sí estuve, pero recibiendo otras materias. Y bueno, ya pasé noveno y entonces este año en esta convocatoria me decidí a llevar ya el bachiller y bueno, me matriculé porque en realidad no sé cómo es el inglés en bachiller, si yo estoy preparada para poder enfrentar lo que viene o no, entonces preferí mejor hacerlo desde cero como materia. Ok, Carol, muchísimas gracias y bienvenida. Sí, el examen de noveno y el de quinto tienen ciertas similitudes en cuanto al estilo del texto, la estructura del mismo. Probablemente no se le vaya a complicar mucho. Probablemente entre el conocimiento que ya tiene y el acompañamiento que le vamos a dar por acá, no va a tener ningún problema, Carol. Creo que por ese lado vamos a estar muy bien. Y bueno, qué dicha que continúa con nosotros, esperando que la experiencia pues, también en el instituto sea muy buena. Como yo le digo a las personas, no hay mejor publicidad que el de boca en boca, como dicen popularmente, que la buena recomendación de un estudiante vale más que muchísima publicidad que se pueda hacer. Vamos con Flor. Flor, adelante. ¿O es que esto no se puede? ¿Ah? La escuchamos. Así. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Flora Elizondo, yo vivo en Heredia y yo sí estaba en el instituto, pero llevando estudios y cívica. El profesor es muy bueno. Con don Jorge. Sí, súper bueno. Yo solo con unos repasos que él me dio, pasé las dos materias. Y sí tengo muchos años de no estudiar inglés, porque yo pasé noveno hace como 13 años y ahora volví a retomar porque no me faltaba la materia de mate y la pasé. Y la convocatoria pasada llevé 3 materias y las pasé, ahora solo me quedan 3. Y mi hermana estuvo con el curso con usted y me lo recomendó mucho, entonces creo que lo tomé con usted. Bueno, qué bendición, qué dicha que la impresión es buena. No es que no sea buena, es Dios que da el talento. Y a los estudiantes también. Pero bueno, doña Flor, bienvenida, es un placer tenerla por acá. Esperamos que le vaya muy bien. Y qué bueno que ya solo le quedan 3, ya está prácticamente afuera. La felicito. Muy bien. Vamos con Patricia Montero. Buenas noches, Buenas noches, Patricia. ¿me escuchan? Muchas gracias, saludos para todos y bueno, muy complacida aquí retomando después de tantos años, yo soy adulta mayor y es una meta que me forjé y aquí estoy. La convocatoria pasada gané estudios sociales con muy buena nota, creo yo, porque me propuse, yo sé que esto no va a ser fácil, pero yo sé que si le pongo y si estudio y si sigo instrucciones lo voy a lograr. Doña Patricia, qué refrescante escuchar esto. Cuénteme, usted me dice que adulta mayor, pero eso de adulta mayor, ¿qué tan adulta mayor? Cuénteme, ¿cuántos años tiene usted? Así por pura curiosidad. Bueno, en octubre cumplí 65. 65. Y sí, yo llegué hasta cuarto año, salí para casarme y
ya vinieron los hijos y que el trabajo y no pude. La verdad es que una cosa y otra y ahora me lo propuse, me faltaban solo 2 materias y recibí estudios sociales y me fue muy bien, me saqué un 84. ¿Qué le parece? Ay, Y sí, qué bueno. sí, estoy feliz y ahora de ahí esta materia es el reto y aquí estamos, agradecida y esperamos que nos vaya muy bien. Ok, doña Patricia, excelente escucharla. Muchas gracias por su comentario. Qué bueno y qué refrescante, porque la edad, si bien es cierto, hay gente que dice que la edad es un número, pues sí, la edad es un número, pero muchas veces también va como en la actitud de las personas, creo yo. La forma en la que las personas enfrentan las cosas y la forma en que las personas hacen las cosas. Yo también he trabajado en educación abierta, trabajé allá en el proyecto de educación abierta de la Carlos Sanabria en Pavas, y ahí tuvimos a una señora, doña Emilia, señora en aquel momento como de unos 62 años, entró ella al instituto, o sea, al colegio nocturno, y creo que fue en el 2019 que ella ya se graduó de bachiller, después de 7 años, se graduó casi a los 70 años. Y muchas veces la edad se convierte en un tema minúsculo cuando la voluntad y la actitud de las personas es la mejor. Así que la felicito. Tanto chiquillo que ahorita anda en la calle vagabundeando, como dicen popularmente, que no quieren estudiar, y aquí está usted a los 65 años tratando de sacar su bachillerato. Esa es la actitud que nos va a llevar algún día a ser mejor país. Así que yo la felicito, esperando colaborar Muchas todo lo que gracias. yo pueda dentro de mi conocimiento y la sabiduría que Dios pueda poner dentro de usted para que sea este mismo año, ojalá bachiller. Dios primero, esperamos que ver eso para celebrar como instituto su éxito. Vamos Muchas gracias y buenas noches a todos. Un gusto, doña Patricia. Vamos con Kate Miranda. La vemos, pero no la escuchamos. Kate, ¿nos escucha? Que no la escuchamos nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla por ahí? Lisbeth, qué pena. Es que vieras que tengo graves problemas con la computadora y hasta ahorita con el teléfono estoy entrando. Nada más era una prueba. Disculpe que interrumpiera, disculpe. No se preocupe, Lisbeth, no se preocupe. Kate, ¿les escucha? ¿Puede hablar o pasamos al siguiente estudiante? Yo ya puedo escuchar y ya, creo que ya ustedes me escuchan a mí, ¿verdad? Sí, Lisbeth, ya la escuchamos, correcto. Ok, listo. Kate no nos escucha. Vamos con Robert Montero. Robert, adelante. Robert, ¿nos escucha? Robert, ¿no nos escucha? Ok, vamos a pasar al siguiente. En este caso, Rachel Rojas. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Flor, mucho gusto. Es que estoy igual con fallas técnicas en la computadora. No Entonces se lo que hago preocupe. es que me conecto del celular y de la computadora. Si le sale un iPhone Rachel y la computadora Rachel Rojas, soy yo porque se me desconectó ahorita la compu, el internet. Pero para no perder las clases, estoy aquí con el iPhone. No se Está bien, no preocupe, yo importa. comprendo. Díganos, Rachel. Así, ese primer día, bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Rachel Rojas, vivo en Desamparados. No sé, este año tomé la decisión de sacar todas las materias de bachillerato. Em, Inglés me gusta mucho, me encanta. Entonces, creo que sí, lo vamos a pasar y así. Lo último que estudié fue en cole y así, que se quedé noveno, décimo. Y ya no volví a estudiar más. Tengo 27 años, entonces sí tengo bastantes años sin estudiar.
más que todo eso académicamente. Sí he intentado como tomar un poco clases y así, pero no, así como hacer pruebas de bachiller, eso no. Pero yo creo que sí la vamos a pasar esta convocatoria. Excelente. Bueno, Rachel, esa es la actitud muy importante. Dios primero, ¿verdad? Que esta sea y a ponerle bastante a ponerle bastante con Bachi, bastante con inglés para que vea que ya pronto se gradúa. Los años sin estudiar, este, los años sin estudiar, pues bueno, eso son circunstancias, todos tienen circunstancias distintas, créame, pero lo importante es que están aquí, quiere decir que ya tomaron una decisión y eso es lo más importante. Hay gente que tiene intenciones y gente que tiene decisiones. Eso es Súper, súper. importante. Robert, me parece que tiene problemas con el audio, entonces no ¿Me se oyen? preocupe. Sí, lo escuchamos, ahora sí. Profe, ¿me oye? Lo escuchamos, sí. Perfecto, tengan todos una muy buena noche. Mi nombre es Robert Montero. Yo el año antepasado, estamos 24, 23, 22. El 22 comencé a, con la intención llegué hasta noveno. Por situaciones de la vida y de mi hogar no seguí. Hasta el 22 fue que retomé. Este, y nada más debo dos materias, matemáticas, inglés. Inglés lo hice el año pasado y lamentablemente como no metieron la curva, pues no me dio. Comprendo. Sí, sí, el año pasado fue un año atípico en inglés en el tema de los exámenes. Sí, fue bastante difícil. Para nosotros docentes fue todavía que era más difícil que para el estudiante porque la verdad el año pasado operamos a ciegas con el MEP. El MEP no nos dio, normalmente nos da un banco de ítems, de modelo, digámoslo así, de qué puede salir en el examen. Había temas que eran un poco ambiguos, temas que inclusive eran prácticamente iguales. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, cuando veamos los temas. Y fue un poco atípico. Pero bueno, lo bueno es que está acá. Si Dios lo permite, pronto estaremos celebrando el bachillerato suyo y el de todos acá, esperando que les vaya muy bien también. Bienvenido, Robert. Y por último, tengo a Lisbeth por ahí, creo que me falta solamente Lisbeth. Y me falta. Correcto. Sí, Lisbeth, la escucho. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lisbeth Hidalgo. Eh, para mí es nuevamente el reto de mi monstruo, que siempre ha sido inglés. Le comento rápidamente, yo en realidad hace muchos años, cuando no existía de que había que llegar hasta noveno y después entrar a bachillerato por madurez, era salir de la escuela y si fuiste al colegio, comenzaron con bachillerato y yo estaba en ese régimen, del de antes. Ujú. Entonces, aquí yo no tengo base de nada, poquito, pero hace muchos años, muchos. Y lo único que debo de bachillerato en realidad es inglés. Bueno, Eh, yo voy a retomar para hacer como un refrescamiento, para ver cómo es el panorama en sí, para ver si ya doy el paso a presentar el examen, pero no voy a presentar el examen para esta convocatoria. ok. No lo, Va, como decimos popularmente, a tantear las aguas. vamos a tantear las aguas, sí. Yo hablaba con el profesor con el que estuve, bueno, ya lo conozco porque estuve en un curso de cómputo hace un mes atrás. Y yo le explicaba a él, yo le dije que una de mis opciones, que yo decía que era tal vez hacerlo de esa manera para ver cómo es el panorama en sí, para ver cómo, o si no, tengo que buscar otra opción, de comenzar de, no sé, de alguna técnica, para ver si hago el examen. Lamentablemente no voy a poderlo presentar para abril, es porque precisamente el día del examen yo voy a estar fuera del país. Comprendo. Entonces, yo le dije a él, bueno, no importa, porque él me lo mandó el viernes. Voy a meterme y si tengo que llevar 2 veces el curso, pues de ahí en buena hora, ¿verdad? Si ya para prepararme mejor, ¿verdad? Vamos a ver cómo fluye. Excelente, Lisbeth. Bueno, muchísimas gracias y esperando que la preparación, el tiempo de preparación le permita todavía ir más lista para la prueba y que No sea sé. todavía más amplio, más eficiente el resultado. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que va a tener bastante tiempo para prepararse. Ah, sí, si Dios lo permite, espero que ya cumpla con eso. Excelente. Bueno, Lisbeth, un placer tenerla por acá.
Ok. A todos los que me compartieron su testimonio, muchísimas gracias, les agradezco mucho por la confianza desde ya. Eh, Normalmente quiero comentarles que como docente en mi casa, en las clases, quiero como para darles una introducción al estilo de la clase. Normalmente vamos a tener en las clases un espacio al principio donde vamos a detallar el tema y les voy a dar claves para resolver cada uno de los textos, tanto claves a nivel de vocabulario como ejemplos, como textos y demás que vamos a estar trabajando. Normalmente toda la semana les voy a mandar con anticipación, usualmente el fin de semana antes de la clase, les voy a enviar un folleto con el cual vienen los temas, en el cual viene el tema que vamos a discutir en esa clase. Al ser solo 12 sesiones de bachillerato las que vamos a tener, vamos a ver prácticamente un tema por día, a excepción de hoy en el cual no vemos tema. Durante las siguientes 10 semanas vamos a ver un tema todos los días. Y en la semana número 12 vamos a tener una prueba de práctica que muy probablemente va a ser el último examen que se hizo de bachillerato o el anterior a este. Asimismo, si mal no me equivoco, en el caso de ustedes, ustedes tienen también clase. Como ustedes hacen el examen en la segunda semana de exámenes, digámoslo así, creo que ustedes pueda que tengan un espacio adicional para una clase. No estoy muy seguro de eso, tendría que consultarlo con el instituto, pero probablemente se les pueda hacer como una especie de centro y ahí se les pueda también brindar otra prueba de práctica. Así es como nos vamos a trabajar. El enfoque del curso es 100% en técnicas de lectura. Vemos vocabulario, vemos algunas claves y como decimos popularmente, algunas mañas también para tratar de dominar la prueba, pero el enfoque mayoritario es en técnica de lectura, específicamente la técnica de lectura del escaneo. Hay algunas claves que son importantes que ustedes van a ir aprendiendo conforme vayamos haciendo las clases y que les va a facilitar la resolución de los textos. Eh, Algunas fallas que son muy comunes vamos a irlas tratando porque el estudiante normalmente viene muy viciado. El estudiante, un ejemplo, una de las cosas que el estudiante más comete errores es en la administración del tiempo. Los que ya han hecho la prueba anteriormente, no me dejarán mentir que van por la pregunta 50, 51 y cuando se dan cuenta, la persona que está cuidando da el anuncio de que quedan 20 minutos. Y normalmente terminan marcando las últimas preguntas casi que al azar. El manejo del tiempo es primordial para esta prueba. En total ustedes tienen 70 ítems y tienen 180 minutos para hacer la prueba, lo cual en promedio nos va a dar 2 minutos y medio aproximadamente para resolver cada ítem. Pero tenemos que descontar también el tiempo de trasladar las respuestas. Entonces, el tiempo estipulado para cada ítem debe ser de entre 2 minutos a 2 minutos y 15 segundos. Ese tiene que ser nuestro tiempo estimado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que ir aprendiendo cómo responder las preguntas en el tiempo establecido y eso va a ser primordial a la hora de resolver los ejercicios. Quiero que discutamos algunos aspectos importantes en relación a la prueba y para eso les voy a compartir en este caso mi pantalla. En ese caso, acá tenemos en pantalla lo que es el calendario. Este calendario es importantísimo para cada uno de ustedes. Ahora, acá tenemos lo que es la fecha de la inscripción de las pruebas. Recuerden, es primordial que ya para mañana ustedes todos tienen que tener las pruebas inscritas. Tienen que tener todas las pruebas inscritas para el 16 de enero. Usualmente se da una extensión. Usualmente se da un tiempo en el cual ustedes pueden eh, tratar de matricularlas, pero no se la jueguen a eso. Entonces, preferiblemente recordarles que tienen hasta mañana para inscribir las pruebas. Y este es un procedimiento que cada uno de ustedes tiene que hacer de forma individual en el portal de Yo Aplico. Si no me equivoco, es donde se matricula. Y también recordarles que lo que son las sedes se publican el 5 de abril. 2 semanas, una semana y unos días antes de la prueba, se publican las sedes, usualmente en algún periódico de circulación nacional, e igual el instituto se las comparte una vez que ya han sido publicadas. Entonces, este calendario, por favor, tomen nota de estas fechas. Como ustedes pueden ver,
el examen de inglés tiene una gran ventaja este año, es que no lo pusieron con otro examen grande. O sea, no lo pusieron con el examen de español o no lo pusieron con el de matemáticas o el de biología, como pasó el año pasado, si no me equivoco. Entonces, lo tienen con cívica y está de primero en el fin de semana que hacen los 4 exámenes. Entonces, creo por ahí que eso va a ser para ustedes una ventaja. Este, usualmente el examen es de 8:30 a 11:30. Ese día normalmente yo me posiciono sobre alguna institución en la cual estén haciendo el examen y yo le solicito a las personas el folleto para tratar de tenerles las respuestas listas lo más pronto posible. Usualmente antes de la hora que entren al siguiente examen, ya ustedes tienen las respuestas para que las puedan revisar ese mismo día y que ustedes puedan darse cuenta si aprobaron o no. Ahora, pregunta para todos. ¿Cuál es el número mágico de preguntas que yo necesito para aprobar el examen? ¿Cuántas preguntas de todo el examen necesito aprobar para el examen? Para aprobarlo. 48. Ok, excelente, muy bien. 49 es nuestro número oficial. 48 normalmente pasan por la curva del 68.5, que en ese caso normalmente lo suben a 70. De forma oficial pasamos con 49, correcto. Ahora, normalmente, existe una cierta curva que llaman, pero no es una ciencia exacta. Lo que yo sí les puedo decir personalmente es que nunca he visto a alguien que se quede con 45. Sí he visto gente que se queda con 44, 43, hasta 42, pero nunca he visto a alguien que se quede con 45 o más. Entonces, no es oficial, pero normalmente así es. Entonces, el número mágico que ocupamos es 49. De las 70 preguntas, quiere decir que tenemos derecho a fallar aproximadamente 2 preguntas por tema. De cada texto que vayamos a hacer, podemos fallar 2 preguntas. Pues ahorita vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a valorar también los contenidos. Tenemos acá este documento que les compartí también vía WhatsApp. Cuando la plataforma en línea esté disponible, también se los voy a compartir por medio de la plataforma. Tenemos lo que es este que incluye el temario 2024. Para bendición de todos nosotros, creo yo, es el mismo temario que salió en el 2023, entonces no tenemos ningún cambio puntual. Tenemos los 10 mismos temas que se van a estar analizando. Entonces, tenemos de manera puntual, el examen se divide en 2 partes. Una parte para 10º año y una parte para 11º año. En la teoría, estos temas que están acá son más sencillos que los que están acá. Entonces, normalmente la recomendación siempre es empezar el examen de la pregunta número 41 en adelante y luego devolvernos a la pregunta 1 a la 40. Pero va a depender mucho de qué examen les toque, porque si él me vuelve a tener la creatividad de darle vuelta a las preguntas, eso va a ser un problema. Entonces va a depender mucho del examen que a ustedes les toque. Puede que algunos de verdad lo hagan de la 1 en adelante hasta la 70. Y ustedes me van a decir, profe, pero igual tenemos que hacer las 70 preguntas. ¿En qué influye eso? Es un tema mental, y yo se lo explico a los estudiantes, es un tema mental. Si usted empieza por lo más difícil, probablemente eso le consuma más tiempo al principio, pero usted va a cerrar un poco más dosificado con los temas más sencillos de último. Y eso normalmente nos va a ayudar con el manejo del tiempo. Eh, como les dije, normalmente el diseño del curso está para que ustedes hagan el examen en 2 horas 20 minutos. Es lo que deberían de durar haciendo la prueba. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo algunos aspectos puntuales de cada tema por encima, porque no nos vamos a poner a analizarlos todos. La primera unidad, en este caso, se denomina Love What We Do. Y como ustedes pueden verlo, se divide en 2 ejercicios de 4 ítems cada uno. ¿Qué es lo que sale en este texto? 2 textos usualmente relacionados. Uno a un anuncio de trabajo en el cual las personas establecen los requisitos para una aplicación o un empleo, como los anuncios que salen en los periódicos de trabajo, entonces le preguntan cuánta experiencia se requiere, a dónde se puede escribir un correo, cosas similares. Y en el segundo texto se ha evaluado lo que es
una persona que habla con otra sobre cómo es trabajar en un lugar. En los últimos dos exámenes de bachillerato se habló sobre cómo era la experiencia de trabajar en Costa Rica. Entonces, esto va de la pregunta 1 a la pregunta 8 para que lo tomen en consideración. Y esto que ustedes van a ver acá, en estas columnas que dicen vocabulary, es todas las palabras que son requeridas para este tema, lo cual veo que ampliaron, porque ampliaron bastante en cuanto a lo que es el vocabulario que se necesita para esto. Entonces creo que por ahí tienen una mejoría en cuanto a lo que es la utilidad del programa en sí. Eh, Tenemos luego el segundo tema que se denomina Stories Come in All Shapes and Sizes. Este tema es relacionado a lo que son reviews de películas. Normalmente lo que se hace es que les ponen un review de una persona que escribe sobre una película y sobre la cual ustedes tienen que hacer un comentario o tienen que responder según lo que el texto indica. Entonces, esto es lo que se ve para lo que es el tema número 2. Se utilizan dos ejercicios, uno de 4 y uno de 5 ítems. Y estos van de la pregunta número 9 a la pregunta número 17. En este caso, de la pregunta número 9 a la pregunta número 17. Luego vamos a la unidad número 3 de 10º año. Esta se denomina A World of Differences. Y en esta lo que se habla es un poco sobre cómo es que se describe o cómo se construye la identidad de un país. Usualmente aquí lo que va a venir es un texto sobre algún país y van a describir lo que son los aspectos culturales de ese país, cómo son las personas, qué tipo de trabajos hacen las personas, cuáles son algunas cosas que son buenas y son malas dentro de esa cultura y similar. Este tema es sencillo porque es un solo ejercicio de 5 preguntas que va de la pregunta número 18 a la pregunta número 22 para que lo tomen en consideración. También tenemos lo que es el tema número 4, el cual se ubica de la pregunta número 23 a la pregunta número 27. Es un único ejercicio también y este se denomina Fragile World Handled with Care. Este tema se divide en dos partes. En el examen se vuelve a ver, pero con otro nombre. Esto lo vamos a ver. En este texto, de hecho es parte de lo que vamos a practicar hoy, lo que se evalúa son temas relacionados a lo que es la sostenibilidad en el ambiente. Se habla de lo que son las prácticas para cuidar el medio ambiente, se habla sobre las estrategias para cuidar el medio ambiente, reciclaje, reutilizar, las famosas 3R, reciclar, reutilizar, reducir, cuidado de los mares, calentamiento global, todo este tipo de cosas relacionadas al cuidado del planeta, lo que se ve en esta parte. Es un único ejercicio de 5 preguntas de la 23 a la 27. Luego tenemos el tema número 5, que se denomina High Tech, High Touch. Y en este se trata, o lo que han tratado de utilizar en los últimos exámenes, son, uno, un ejercicio de descripción de aplicaciones, por ejemplo, cómo se usa TikTok, cómo se usa Zoom, cómo se usa Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, el primer ejercicio es de 4 preguntas y normalmente habla sobre lo que es uso de aplicaciones. Y el segundo habla sobre avances en temas de lo que son la digitalización del planeta. Entonces, se habla sobre lo que es, qué cosas tal vez pueden ser peligrosas dentro de lo que es la tecnología, cuáles cuidados se deben de tener con el uso de las aplicaciones a nivel global, hablar del uso de los celulares o inclusive se puede hablar también de lo que son los avances relacionados en cuanto a lo que es tecnologías. Entonces, esto puede ser parte de lo que se puede evaluar en este examen. Son 2 ejercicios de 4 preguntas cada uno que van de la pregunta 28 a la pregunta 35. Y luego tenemos el tema número 6, con el que cerramos la parte de 10º año, que en este caso se denomina What Comes Next. Y este tema, lo que se abarca es todo lo que son las estrategias o las decisiones que se deben de tomar una vez que se ha terminado la parte académica. O sea, una vez que yo concluí el colegio, digámoslo así, ¿qué hago después? ¿Qué decisiones tomo?
¿Cómo establezco metas? ¿Qué tengo que hacer para llegar a las metas? Y temas similares. Este tema va de la pregunta 36 a la pregunta 40 y con esto se cierra la parte de 10º año del programa. Luego brincamos a la parte de 11º año, el primer tema de bachillerato, que es Recipes for Success. Aquí vienen dos ejercicios, ambos de 5 preguntas que van de la pregunta 41 a la pregunta 50. Y aquí lo que se evalúa es historias de éxito de distintas personas a nivel global. Pueden ser personas en el área de la política, en el área de la música, en el área de la salud, gente que tal vez ha tenido un estilo de vida saludable, que nos cuenta cómo fue esto, cómo lo lograron, gente que ha sido exitosa en lo que han hecho. Entonces aquí vemos mucho la parte de biografías. Aquí tenemos que ver mucho la parte de biografías y cómo esto se analiza en el examen. Son 10 preguntas que salen de este tema. Luego vamos con el tema número 2, que es From the Wheel to the Drone. Y aquí lo que nos habla es en las mejoras tecnológicas que se han hecho. En este texto, lo que se ha evaluado en los últimos 2 exámenes es en descripción de invenciones. O sea, tal vez algún producto nuevo que se ha hecho, algún avance que se haya hecho en el área tecnológica y cómo este impacta la vida de cada uno de nosotros. Son 5 preguntas que van de la pregunta 51 a la 55. Luego tenemos el tercer tema, The Earth, Our Gift and Our Responsibility. Recuerda que les dije anteriormente que había un tema, el tema número 4, que se llamaba Fragile World, Handle with Care, que era el de mundo frágil, manéjese con cuidado. Este tema es como decir la segunda parte de ese. Es prácticamente igual, el vocabulario es prácticamente el mismo. Y el enfoque de este en comparación al otro es qué pasa si no cuidamos el planeta. Entonces aquí se habla un poco sobre lo que son los efectos de los huracanes, de los tornados, de los desastres naturales y eventos similares que se pueden dar. ¿Okay? Entonces esto es lo que se ve en este tema. Vamos a bueno, como les decía, son 5 preguntas en un solo ejercicio que van de la pregunta 56 a la 60. Perdón. Y el último tema, el número 4 de 5º año, es Get Ready, Set, Go. Y este es de 2 ejercicios que van de la pregunta 61 a la 70. Es el último que se ve en el examen. Y este es un poco similar al de lo que son las metas que estaba al final de 10º año. La diferencia es que lo que habla más que todo son, o lo que han evaluado son conversaciones relacionadas a influencias de trabajo. O sea, por ejemplo, que yo estoy en un lugar y yo le voy a decir a una persona, bueno, quiero que usted venga a trabajar acá. El trabajo es de esta forma, es de esta forma, es de esta forma, quiero que haga estas y estas cosas. Eh, También se ha evaluado un poco sobre lo que son las decisiones para el futuro, gente que tal vez está pidiéndole un consejo a alguien sobre qué hacer para el futuro y similares. Esto es lo que se evalúa en esta parte del examen. Esto nos suma el total de 70 preguntas, que es lo que tenemos por acá. Y con esto cerramos lo que es el temario. Acá pueden tener el resumen de los distintos escenarios que tenemos para el examen y en esto se basa. Cada semana, de aquí a la semana número 11, vamos a ver un tema de estos. A partir de la semana 2, vamos a ver la unidad número 1, semana 3, unidad número 2, y así sucesivamente hasta que completemos las 10 unidades. Y en la última semana tendremos un examen de práctica. De esta forma, nos prepararemos para el examen. Preguntas, dudas, consultas sobre la prueba, sobre la consistencia de los ítems, sobre los contenidos o algún tema similar que no les haya quedado claro. Levantando la mano usando la app de Zoom, por favor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto al examen, a la composición y demás? Y no le escuchamos, me pareció que nos dijo algo. Ok, Carol, dígame.
Profe, una consulta. ¿Solamente los exámenes van a ser a finales ya de las clases o, por ejemplo, cada semana usted les va a mandar exámenes de práctica como para irnos acomodando? Excelente pregunta, Carol. Muy bien, le agradezco esa pregunta. En el folleto que yo les voy a enviar, digamos, en la clase, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. En la primera parte yo les hago una introducción de la clase, les doy las claves, las palabras guía para cada tema y en base a eso yo les preparo también una serie de ejercicios de exámenes anteriores o ejercicios creados por nosotros como instituto que ustedes van a poder utilizar para la prueba. Entonces, cada semana nosotros vamos a tener un espacio para ver vocabulario, luego tenemos dos bloques de ejercicios, usualmente de unos 30 minutos aproximadamente, cada uno de 30 a 40 minutos, en los cuales ustedes van a hacer, digamos, tres ejercicios de 5 preguntas cada uno. Entonces, en ese espacio, ustedes hacen los ejercicios y nosotros los revisamos acá mismo en clase. Y eso vamos a irlo haciendo con todos los temas. Ustedes van a practicar aproximadamente 30 ítems por semana. Al final del curso, ustedes ya van a haber practicado más de 300 ítems en la clase. Entonces, normalmente no es como nada más dejarles el trabajo para que lo hagan, sino que lo hacemos ahí mismo en la clase. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dudas sobre un texto, si tienen dudas sobre una pregunta, algo que no entienden, ahí mismo las podemos aclarar. Entonces, sí, normalmente se les da un folleto. En ese folleto vienen varios ejercicios que han sido extraídos de exámenes anteriores. Así es como lo trabajamos. Perfecto, profe, gracias. Ok, Kate, la escucho. La escucho. Kate Miranda, escucho. ¿Me escucha por ahí? Porque le veo que tiene la mano levantada. Porque Kate no nos escucha. Chicos, ¿alguno con una otra pregunta, duda o consulta? Robert, adelante. Profe, una consulta. Este, digamos, todas esas prácticas, las cuales nosotros vamos a poner en acción, van a ser el día en la misma clase. Correcto. Sí, usualmente, por ejemplo, es que Ay, ahorita no les tengo el primer folleto a mano. Voy a buscarles uno para que lo puedan observar. no se Pero, por preocupe. ejemplo, cuando yo les doy el folleto uno, ese folleto uno viene con aproximadamente de 25 a 30 ítems. Usualmente son 30, o sea, vienen 6 ejercicios de 5 preguntas cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Hacemos dos bloques y en el primer bloque yo los pongo a trabajar los ejercicios 1 al 15, digamos. Son 3 textos. Luego venimos a la clase, los revisamos, hacemos el análisis de cómo llegamos a la respuesta en cada uno de esos casos y luego en otro bloque trabajamos de las preguntas 16 a la 30 y los revisamos y ahí mismo nos quedan ya listos. O sea, la idea es que ustedes no tengan que hacer trabajo por fuera, sino que todo el trabajo se haga durante la clase. Perfecto. Profe, ya entonces, o sea, basándonos en eso, ¿usted cree que sería recomendable que los días, un ejemplo, las clases son los lunes, entonces usted cree que sería bueno, entonces tal vez de un lunes o lunes y miércoles, un ejemplo, sería bueno que leamos lecturas para ir acoplándonos aún mejor o cree que eso sería sobrecargar la mente? Bueno, ese es un tema, creo que es muy individual, pero le voy a expresar mi punto de vista. Por- Normalmente lo que yo recomiendo es, porque cada texto viene como con su cuadro y banco de vocabulario. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Cada texto viene cada tema viene con su banco de vocabulario, con su grupo de palabras. Entonces, Robert tal vez es uno que aprende más visualmente. Robert le sirve más hacer este, unas fichas técnicas con el vocabulario en el cual en algún lado tenga la foto y en el otro tenga la traducción o en el otro tenga la palabra que se traduce con esa imagen. Tal vez Natalia es más de aprender haciendo cosas. Entonces, tal vez Natalia quiere hacerse un juego de palabras con el cual ella va a aprender el vocabulario. Entonces, es muy importante, digamos, que la clase la utilicemos para la resolución de ejercicios. ¿Por qué? Porque muchas veces estando en la casa,
no se pueden resolver estos ejercicios sin la guianza y sin saber la respuesta correcta, digamos así, o sea, se resuelven a ciegas y no se ven las falencias o los errores que se puedan estar cometiendo a la hora de resolver los ejercicios. Yo siempre instigo a que el espacio libre se aproveche para aprovechar y hacer técnicas de lectura, técnicas de aprendizaje y vocabulario, las cuales sean más efectivas en cuanto a el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes. Si son, luego los vamos a hacer como una especie de ejercicios de vocabulario y ustedes se van a dar cuenta de qué tipo de aprendizaje tienen ustedes y qué tipo de aprendizaje tienen que reforzar. Perfecto, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Rachel, sí, dígame. Los párrafos y los contextos que vamos a practicar en las clases son muy similares a los que nos van a salir en el examen, o pueden ser diferentes, o hay opciones. No, son seleccionados en base a los temas. O sea, digamos, ¿cómo les explico? Si estamos viendo Los un temas que tema nos de, presentan. como el tema número 4, el Fragile World Handled with Care, que es un tema de la naturaleza. Yo no les puedo poner a ustedes un texto sobre, qué sé yo, la cocina costarricense. Y yo he visto institutos que lo hacen y que si bien es cierto, se puede utilizar para practicar técnica de lectura, pero no, todo tiene que ir enfocado al tema que se está viendo en ese momento. Entonces, los textos están adaptados a cada tema. Y en algunos casos hacemos también textos que ya se hicieron en los exámenes anteriores, hablando de las dos convocatorias del año anterior. Entonces, en ese caso, sí trabajamos con textos extraídos del examen que pueden ser muy similares a lo que les puede salir. Inclusive hemos, en algunos casos, por ejemplo, el año pasado salió un texto de Bob Marley que ya habíamos evaluado en una prueba en clase. Salió un texto de, ¿cuál era el otro que salió repetido? Salió un texto sobre el cuidado del agua que ya habíamos evaluado antes en clase. Y ustedes me van a decir, profe, cómo es que ya se salieron textos que ya habían salido? El Ministerio de Educación Pública tiene un banco de ítems. Ustedes pensarían que cada prueba es una persona que se sienta, la hace y que ustedes dicen, esa persona se sentó a diseñar la prueba. Y no, es una máquina a la cual usted le pone prueba, nivel, ítems, listo. Y ella solo tira el examen según el temario y según lo que hay en el banco de ítems. ¿Por qué les digo esto? Porque los textos muchas veces tienden a repetirse de exámenes anteriores. En el examen de bachillerato del primero que se hizo el año pasado, hubieron 4 textos que inclusive uno de esos se había evaluado anteriormente en noveno año. ¿Por qué? Porque fue un tema que se movió de noveno a bachillerato y lo evaluaron de nuevo con el mismo texto. Entonces, siempre es primordial que nosotros utilicemos solo textos de los que el MEP ha hecho. Hay algunos temas que son nuevos, para los cuales no teníamos tanto ítem. Entonces se diseñaron ítems basados en el tema, pero todo es enfocado al mismo tema. Y sí, Patricia, no lo dije, pero pueden empezar a estudiar vocabulario desde hoy. Ahora en la noche, cuando les suba la clase, también les voy a pasar por adelantado el tema para la próxima semana, que es el tema número 1, por también si a alguno le gusta imprimirlo. Y en base a eso, ustedes pueden ir repasando. Es importante entonces estar repasando los vocabularios y estar practicando, leyendo los contextos para uno tener un poco de conocimiento o no conocimiento, sino como estar empapado del tema, ¿verdad? No que lo vaya a Correcto. tomar por sorpresa, así, entre semana. Que no los vayan a agarrar por sorpresa, exacto. Sí, tal vez sabemos algunos que no tenemos ningún conocimiento de inglés y por eso es que falla mucho la prueba, tienen nervios, y habemos otros que nunca hemos hecho la prueba, pero tal vez tenemos sí bastante conocimiento de inglés, entonces tal vez no lo sentimos tan difícil. Correcto. Exacto. Sí, eso era lo que yo le decía a Robert, que mucho va a depender el tema del vocabulario y las necesidades de cada uno y de qué técnica les sirve más para aprender el vocabulario. Hay cursos que ustedes se meten, y yo sé que ustedes lo han visto, yo no voy a decir institutos ni nombres de docentes, ni mucho menos, porque pues, tratamos de mantener una línea profesional acá, pero que ustedes se meten a un curso de bachillerato y le meten toda la parte de gramática, que el verbo be, que los tiempos verbales, que presente, que pasado. Y sí, es importante repasar eso,
pero no tiene que ser la parte primordial. Por ejemplo, hay lugares que se enfocan 100% en gramática, eso no se evalúa en el examen. O sea, yo trato de enfocarme, como decimos aquí popularmente, a lo que vinimos. Técnica de lectura, textos, vocabulario. Técnica de lectura, textos, vocabulario, que es el 100% de la prueba. En eso nos enfocamos. Ok, chicos, vamos a hacer una parte en ejercicio de práctica. Quiero que vayan a el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les compartí una prueba de práctica, digámoslo así, que es un documento con textos que se han evaluado anteriormente en el examen. Quiero que sin ninguna técnica y sin ningún vocabulario, empecemos a resolver estos ejercicios y quiero ver cómo lo hacen. Que si ustedes llegaron a una respuesta que yo le pueda preguntar a usted, ¿cómo llegó usted a esa respuesta? Y que usted me pueda decir qué hizo usted para resolver este examen. Entonces, quiero que trabajemos en esto, hacemos un breve intermedio, digámoslo así, para hacer este ejercicio. Y de este documento quiero que trabajen lo que son los tres primeros textos, que son de la página 1 a la página 6 del documento. Página 1 a la página 6 de este documento. Sin ningún vocabulario, sin usar traductor, sin usar diccionario, quiero que traten, como quien dice, de enfrentarse a esos tres textos y resolverlos de la mejor forma posible. ¿Okay? Vamos a tener 25 minutos exactos para realizar esta resolución y quiero que hagan su mejor esfuerzo en cuanto a tratar de resolverlos de forma correcta. La meta es que tengan al menos 7 de las 15 preguntas de forma correcta, pero si tuvieran al menos 6, ya tenemos un 40% de trabajo adelantado. Quiere decir que no nos falta mucho. Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Yo me voy a quedar acá como una voz en off por si tienen dudas. Este documento está compartido en el grupo de WhatsApp del instituto. Entonces, ahí lo pueden accesar y tratar de resolver los primeros 3 ejercicios de la página 1 a la página 6. ¿Les quedó claro a todos? Ok, teacher, vamos a leer un poco y vamos a responder las preguntas en 20 minutos. 25 minutos. Bueno, ok. Tenemos 25 minutos para leer y responder ese examen. Correcto. Solo los 3 primeros ejercicios que están de la página 1 a la 6. ¿Entendido todos? Sí. Excelente. Muy bien. Ok, igual me voy a quedar por acá por si tienen dudas, pero cualquier cosa, con muchísimo gusto, yo les aclaro. Ok.
Profe, Sí, dígame. profe, ¿me oye? Le escucho. Disculpe que lo moleste, son todos los ejercicios, ¿verdad? Son los primeros tres ejercicios. La página 1, la página Profe, disculpe, ¿cuáles son los ejercicios? la página 1 a la página 6. Cuando son las clases al grupo de WhatsApp, uno decía examen, ¿qué se llama? Ese documento que se va a la página 1 a la página 6. Este ejercicio, 5. Se lo escucha cortado. Disculpe. Sería de la página 1 a la página 6 de documentos de desempeño. El que está en WhatsApp, desempeño documentos, uno con el y el otro con el examen de prueba. Ese examen de prueba lo abre y hace de la página 1 a la página 6. Son tres ejercicios de 5 ítems cada uno.
Ok, jóvenes, estamos con el tiempo. En pantalla empezamos a ver el documento que les había enviado. Creo que a algunos no les quedó claro, pero eran los tres primeros ejercicios. O sea, cada texto tiene 5 ítems. Eran los 15 primeros ítems. Tres ejercicios, 15 ítems. Esa era la idea de la que vamos a trabajar. Ahora, sé que algunos no pudieron llegar a ese número, pero quisiera que me contaran a qué número llegaron, cuántos pudieron hacer, si los pudieron hacer todos o cómo les fue. Así que cuéntenme cómo les fue, ¿los pudieron completar todos? No, porque a mí me faltó tiempo. Ok, ¿cuántos pudo hacer? Llegué a la página, al ejercicio de la página 4, o sea, me faltó la 5 y la 6. Ah, hizo 10 de los 15. Sí. Ok, está bien, todavía ese número me resulta razonable. Si lo trasladáramos al examen, ahorita empezando, duraría 2 horas 45 minutos. Entonces, quiere decir que está bien. O sea, para empezar, ese número está bien. ¿Los demás cómo les fue? Yo solo pude hacer 6 preguntas. 6, ok. Los demás, Que la verdad ya me duele la cabeza. Y eso Profe, yo como sí las hice todas. excelente. Ok, vean chicos, vamos a revisar estos textos y quiero que vayamos dándoles como una pequeña introducción a qué trabajamos. Entonces, quiero darles como una pequeña introducción a qué y cómo lo trabajamos. Entonces, lo normal, que es lo que sucede en este caso, es que las personas resuelven los textos al desorden. O sea, en otras palabras, ven las preguntas, de la pregunta uno, van y buscan en todo el texto. Pregunta 2, van y buscan en todo el texto. Pregunta 3, van y buscan en todo el texto. Y no entienden que el examen tiene un orden. Entonces, chicos, las preguntas normalmente se van a ir presentando una detrás de la otra. Esto es porque el texto tiene que ir en forma cronológica lineal. O sea, en otras palabras, respondemos de arriba hacia abajo. Normalmente no tenemos que devolvernos por ninguna pregunta. Son muy pocos los casos en los que tenemos que devolvernos por una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender a tratar de utilizar vocabulario clave que el texto nos esté brindando para llegar a la pregunta sin vocabulario. ¿Qué es lo que queremos lograr? Reducir la cantidad de preguntas en las cuales vamos a depender del vocabulario. El examen está diseñado para que un 60% se apruebe sin vocabulario. O sea, ustedes pueden tener un 60 utilizando mínimo técnica de lectura. El resto de preguntas las vamos a tratar de sacar con el vocabulario y a eso es a lo que queremos llegar. Reducir la cantidad de vocabulario al máximo posible y aumentar la cantidad de preguntas que tendríamos buenas por técnica de lectura. La meta, el promedio de preguntas que los estudiantes han tenido buenas en este curso es de 53. Quiere decir que el estudiante normalmente no va a llegar a un 90 o a un 100, pero va a pasar el examen. Entonces la meta es mantener esa estadística. La meta es mantener ese promedio de 53 preguntas buenas. Usualmente los estudiantes terminan teniendo entre 50 y 54 y eso nos da ese promedio de 53. Quiere decir que normalmente si el estudiante se apega a la técnica de lectura y al vocabulario que vemos, con solo eso puede pasar el examen. Esa es la meta. Veamos un ejemplo de esto que les estoy hablando en la pregunta número 1 de este ejercicio y cómo podemos responderlo en este caso. Dice, nowadays bottled water is considered. Entonces, aquí la clave, ¿cuál sería en este caso? En este caso sería la palabra nowadays. Nowadays significa hoy en día. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? Tenemos que ir a buscar lo que las preguntas nos están dando, lo que nos están dando acá en este caso, eh, y lo que nos sale en el texto en la primera parte. ¿Por qué tenemos que buscar en la primera parte? Porque
la pregunta número 1 tiene que estar en la primera parte del texto. No puede estar aquí, no puede estar aquí. ¿Por qué? Porque el examen viene en forma organizada, una detrás de la otra. Entonces siempre tiene que estar en la primera parte. En este caso, la respuesta correcta es la opción D. Bottled water is considered a source of pollution around the world. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Por la palabra pollution. Pollution es contaminación. Cuando veamos el tema número 4, vamos a encontrar que la palabra pollution es contaminación. Ahora, en este caso, sale el texto, el sinónimo, que es la palabra damaging. Damaging significa dañar o contaminar también. Entonces, en este caso, bottled water is seriously damaging. Es lo mismo que decir está dañando o está contaminando el ambiente. Cuando llegamos al tema número 4, vemos estas dos palabras como sinónimos. Es una estrategia muy común en el examen del MEP. Pues en este caso, la respuesta correcta concluimos que es la opción D. Ahora, como les decía, hay tema muy interesante con esto. Aquí está la pregunta número 1 y termina acá, en este punto. La 2 tienen que estar de aquí en adelante. Entonces, la 2 yo no tengo que devolverme, sino que empiezo acá. ¿Qué va a hacer eso? Que yo no tengo que leer todo el texto de nuevo, sino que puedo empezar donde terminé. Y vamos a la número 2. Dice la número 2. Recently, study has showed that. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que devolvernos al texto? La palabra recently es recientemente. ¿Qué es lo que tenemos que volver aquí? Aquí está la palabra recent. Y vean qué es lo que sucede aquí mismo. Dice, a recent study concluded that the production of bottled water is seriously damaging the environment. In fact, it costs more to create the bottled version than it does to produce tap water. Entonces, en este caso, tal y como aparece en el texto, aparece en la respuesta. Dice, the production of bottled water damages the environment. Damages the environment. Y aquí como aparece en el texto, dice, damages the environment. Ahora, pueda que yo no sepa qué significa damaging, pueda que yo no sepa qué significa environment, pero lo que tengo que crear es la conexión. En otras palabras, conecto lo que dice la respuesta con lo que dice el texto y de esa manera obtengo un resultado. Entonces, ya aquí tenemos dos preguntas. Vamos a ir a los siguientes párrafos para las otras tres. Y dice la pregunta número 3. The demand of bottled water is. Ahora, the demand of bottled water is. Entonces vamos a leer el texto. Y tenemos que buscar la palabra demand o algo similar en este caso. Dice, aquí está la palabra demand. ¿Qué voy a hacer? Marco desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Y leo. Dice, they also said that even in areas where the tap water is safe to drink, demand for bottled water is increasing, producing very dangerous garbage and consuming vast quantities of energy because plastic bottles take 1,000 years to biodegrade. Pero la palabra clave es esto, demand for bottled water is increasing. ¿Y qué nos vamos a ir a buscar a las respuestas? Dice, the demand for bottled water is increasing pollution around the world. A como aparece en el texto, así aparece la respuesta. Ahora, veamos la pregunta número 4. Y en la número 4 voy a explicarles una de las técnicas que nosotros trabajamos. Una de las técnicas que nosotros trabajamos es el descarte de asociaciones positivas y negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones, en algunos textos, van a aparecer 3 respuestas con una connotación positiva y una con una connotación negativa, o viceversa. Una con connotación positiva y 3 con connotación negativa, en cuyo caso marcamos la que va contra las otras. Esa es una técnica bastante sencilla
pero requiere práctica con vocabulario que nosotros la vamos a estar haciendo en cada clase. Entonces, veamos lo que sucede en este caso. La pregunta número 4. The consumption of bottled water, dice, helps avoid contamination. Avoid contamination es evitar la contaminación. ¿Eso es positivo o negativo? Es positivo. Dice la palabra en la número B, is safe. Safe es seguro. ¿Eso es positivo o negativo? Es positivo. Dice la número 3, produces very dangerous waste. Dangerous es peligroso. ¿Eso es positivo o negativo? Es negativo. Y la de increases the consumption of tap water. Incrementa el consumo de agua del tubo. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Entonces tenemos 3 opciones positivas y una negativa. ¿Cuál marcamos la negativa? Que sería la opción C. Esta es una forma en la que nosotros vamos a aprender a descartar. Y esto que acabamos de hacer, lo podemos hacer sin leer el texto. Pero requiere que en cada clase que nosotros tengamos práctica de vocabulario, prestemos de verdad muchísima atención a las palabras claves que el profesor les va a estar dando. En este caso, su servidor. Y si no lo resolvemos de esa forma, también podemos irnos al texto. O sea, si esa técnica no les sirve, vamos al texto. ¿Y dónde se encontraría la respuesta a ese ejercicio? Se encuentra acá. Dice, the demand for bottled water is increasing, producing very dangerous garbage and consuming vast quantities of energy because plastic bottles take 1,000 years to biodegrade. Dice, very dangerous garbage, tal y como aparece en la respuesta, que sería la opción C. Ahora, ¿qué hicieron aquí? Y eso es muy importante, por eso en cada clase vamos a trabajar la parte de los sinónimos. Pusieron garbage, que es basura, y en el texto o en la respuesta pusieron waste, que es desperdicios. Pero son exactamente lo mismo, son palabras que son sinónimos. Entonces, igual, la palabra dangerous es la que me va a guiar, el ancla que yo voy a utilizar para marcarla como respuesta correcta. Y la última dice, people can stop bottled water pollution by, dice en este caso, ¿cuál sería la que marcamos? Vemos lo que sale acá, observémoslo bien, y vamos a buscarlo al texto. Dice el texto acá, dice, people can help reduce these damaging effects if they simply drink water straight from the faucet. Interesante. ¿Qué decía las respuestas? La respuesta decía, drinking water from the faucet. Opción B, que es también la respuesta correcta. Vean la importancia de dominar la técnica de lectura y por qué les digo que es primordial dominar esta técnica de lectura. ¿Qué usamos del texto? Este párrafo, desde a recent study hasta acá, utilizamos esta oración de acá y la primera oración de acá. Desde este punto donde aparece faucet, nada de esto que está acá se leía para la respuesta. Todo esto que está acá no se leía. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Dominar la técnica de lectura de manera que ustedes puedan reducir la cantidad de tiempo que van a gastar en cada texto y así facilitar el margen de espacio que ustedes van a utilizar para responder de forma correcta. Esto evita confusiones, esto evita exceso de uso de vocabulario, esto evita un montón de problemas que se presentan a la hora de resolver el examen. De estas 5 preguntas, en 2 teníamos que dominar una pieza de vocabulario, que era en la número 1, la palabra pollution, y en la número 4, el sinónimo de la palabra waste, que es la que aparecía en el examen. ¿Cuál era? Era garbage, que era basura. Solo esas 2 palabras había que saber y el resto se sacaba por técnica de lectura.
Entonces, este es el enfoque que yo quiero tener con ustedes. Uno en el cual se prioricemos la técnica de lectura y apoyada en ciertas piezas de vocabulario podamos tener la mayor cantidad de preguntas de forma correcta. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean también y se acostumbren? Que no se necesita leer todo el texto. Y este es un error muy común en los estudiantes. Leen todo el texto para cada pregunta. Al final del examen han leído 70 textos hasta que salen con dolor de cabeza. Eso no es sano ni es bueno. Lean lo necesario para cada pregunta. Es un consejo. Entonces repasamos la pregunta número 1, opción D. Pregunta número 2, opción D. Pregunta número 3, opción D. Pregunta número 4, opción C. Y pregunta número 5, opción B. De bonito. Okay. De esas 5 preguntas esperaría que hayan tenido al menos 2 buenas. Si tuvieron más, perfecto, porque quiere decir que están en un muy buen nivel ya empezando. Cuéntenme cómo les fue con ese texto. Sobre este texto vamos a analizar, dado que unos llegaron hasta las 6, entonces sé que la mayoría terminaron el primer texto y solo este vamos a analizar. Profe, Cuéntenme yo cómo de les esas 5, una mala solo. Teacher, yo llegué hasta la 11. Ok, Las dos últimas pegué nada más. ok, tiene 2. Carol tiene 4. Excelente, Carol, le felicito. Muy bien. Yo tengo Patricia dice que 4. tuvo 5 buenas. Oiga usted, Patricia, excelente. A ver El ustedes, primer muchachos. Patricia los está dejando votados. Yo solo 3. 3, del primer excelente. tengo 4. 4, muy bien. Yo igual 3. 3, Yo 2 malas, profe. ok, 3, excelente, muy bien. 3 buenas. Saben que yo soy el tipo de vaso medio lleno, como dicen popularmente. Veamos la cantidad de buenos. Ok, chicos, este tipo de ejercicio es lo que vamos a trabajar en cada clase. Claro, cada clase la vamos a trabajar con su vocabulario, con su tema, y vamos a ir analizando las técnicas de lectura para cada texto. Y también vamos a analizar lo que se vio para cada uno de los exámenes que se ya han aplicado. ¿Ok? Entonces, por ahorita estaríamos cerrando lo que es nuestra sesión de hoy, no sin antes desearles a todos una muy buena noche. En el transcurso de la semana les voy a enviar el folleto número 1, que es para la otra semana, para que lo vayan repasando. Y hay gente que le gusta tal vez imprimirlo y tenerlo ahí a mano, entonces lo pueden también imprimir para que lo tengan ahí accesible a todos. ¿Ok? Desearles a todos una extraordinaria noche. Es un placer tenerlos por acá y los motivo a que se permanezcan en este curso durante toda su extensión, que de verdad se preparen bien. Créanme que si Dios lo permite tendrán todas las herramientas necesarias para pasar esa prueba. Dios lo permita, así va a ser. ¿Ok? Muy buenas noches a todos, que descansen y feliz semana. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta el próximo martes, lunes. Muchas gracias, profe. Que tengan una muy buena noche.